¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches. Pues bueno, como esta y todas las noches, es un gran gusto que estés acá con nosotros y que estemos contigo. Bueno, pues el día de hoy es jueves 9 de enero, jueves 9 de enero del año 2019. Y gracias, mi querido hermano, mi querida hermana, por estar aquí presente con nosotros. Gracias de verdad. Quiero mandar un gran saludo a todas las personas que me están viendo a través de Facebook, a través de YouTube. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Y bueno, pues bienvenidos sean, bienvenidas sean. El día de hoy tenemos un tema que es realmente interesante. Es un tema de mucha edificación y de mucha prevención. Es un tema que compartimos hace algunos años, abril de 2014. ¿Dónde andabas en abril del 2014? Bueno, pues desde abril, desde antes de abril, de todas esas fechas, ya este ministerio de Jesús Salvando Matrimonios y Familias ya estaba haciendo programas. Es un programa hecho por Skype. Acuérdate que nuestras primeras transmisiones que empezamos a hacer, nuestros primeros programas pertenecen a una colección que tenemos de Skype. De ahí, bueno, pues varios programas que salieron y estos programas fueron haciéndose urgentes o eran derivados de la situación que empezábamos a vivir. Ajá, empezábamos a notar alguna problemática, la estudiábamos, la hacíamos tema y la analizábamos con quienes estábamos. Ajá. Había un tiempo especial de aprendizaje, había un tiempo de reflexión, de estudio, y era así como empezábamos a hacer estos temas que realmente son temas de mucha bendición. Déjame decirte, por ejemplo, antes de seleccionar el tema que vamos a escuchar, yo lo escucho, ¿va? Y te voy a decir con todo mi amor, cariño y humildad. A mí me impresionan muchas cosas que incluso salieron de mi boca, por supuesto, y que yo digo, ah, sí es cierto, ¿no? Unas o que no me acuerdo, porque ya las comentamos en algún momento, otras porque por supuesto ya estamos en otro nivel de fe, pero otras que son por supuesto todas muy ciertas, pero que son recordatorios que a mí en lo personal me sirven. Algunas hasta los apunto, ¿verdad? Y las tengo ahí para tenerlas muy presentes. Bueno, pues me da mucho gusto saludar a todos mis hermanos y hermanas. Este es el Ministerio de Jesús Salvando Matrimonios y Familias. Como tú lo sabes, somos un ministerio que se dedica a trabajar para la restauración matrimonial. No creemos en el divorcio, no creemos en la disolución matrimonial ni en la separación. ¿Por qué? Pues porque cuando se suscita todo este tipo de problemáticas se deja un dolor muy grande en los hijos, ¿verdad? En quien se abandona a la persona y por una situación de, en la mayoría de los casos, de soberbia, de altanería, de orgullo, de ver por uno mismo, ¿verdad? No nos importa y se les hace fácil o se hace fácil dejar a la esposa, al esposo, o nos enganchamos con una persona, cometimos una infidelidad y a partir de ahí pues se viene todo un rompimiento matrimonial. Entonces, pues bueno, no estudiamos en la mayoría de los casos las cosas, las personas a las que sufren, los dolientes, como le llamo yo, esos no los estudiamos, esos no vienen en programas, esos no son entrevistados, ¿verdad? Se habla de divorciados vueltos a casar, se habla de personas que pueden volver a rehacer sus matrimonios, ¿verdad? Con otras personas, pero no entrevistan nunca la parte doliente, no ven todas las desgracias que hay, muertes, asesinatos, eh, iniciaciones en vicios, por supuesto, dolores, intenciones de suicidio, suicidios, y bueno, pues todo eso ya lo hemos dejado muy estudiado. Ya tenemos temas que hicimos a finales del año pasado. Si tú quieres ver todo esto, bueno, pues se llaman las desgracias espirituales. Bueno, el primer módulo se llamó las desgracias que hay tras la ruptura matrimonial y después ya un poco más avanzado, mucho más estudiado, los temas se llaman las desgracias que hay tras, las desgracias espirituales que hay tras la ruptura matrimonial. Los puedes encontrar en nuestro canal de YouTube, ¿verdad? ¿Quieres ver dónde hay? Bueno, pues hay más de 1390 programas más o menos en YouTube.
entras a YouTube y ahí en lugar de buscar música le das Jesús salvando matrimonios y familias, te das ahí, ¿va? Y le das me gusta a la página, puedes irte a la sección de videos y están acomodados desde el último que se hizo, que es este es el que vas a ver ahorita, hacia atrás, el de ayer, el de antier y hacia atrás. Y bueno, pues también puedes darle ahí, como todos, hay una lupa, le puedes poner el tema que quieras, restauración, pródigos, pródigas, testimonios, y te va a aventar todos los que hay. Pues imagínate nada más, escúchame muy bien, hay más de 1300 temas que estamos hablando exclusivamente sobre cómo poder restaurar tu matrimonio. Somos un ministerio, que lo digo con mucho amor y mucha humildad, que se ha dedicado exclusivamente a trabajar sobre estos temas. Pudiéramos hacer un compendio ya, un libro grande de verdad con todo eso. Y bueno, pues el ministerio estoy seguro que casi sería otro si eso ya lo hubiéramos hecho libro, ¿no? Pero está más fácil verlo a través de videos. Hay en algunos temas algunas enseñanzas gráficas, en algunos casos, algunos son puro video, algunos son cortinillas, pero los contenidos verbales que hay, todo el contenido que hay, realmente es muy significativo. Te ayudan a entender y a comprender lo que en un psiquiatra, en un psicólogo, en una terapia no te enseñan, ¿verdad? Y no hablo mal de nadie, sino que la solución que nosotros damos para la restauración matrimonial es una solución espiritual. ¿Por qué? Porque Dios es amor, porque Dios creó al hombre, Dios creó a la mujer, Dios creó el matrimonio, y sabemos que todo lo que dice la Biblia a favor del matrimonio y en contra del divorcio y la separación, pues proviene precisamente del diablo, del demonio, ¿verdad? Esa es una realidad. Toda la obra de destrucción, de dolor, de sufrimiento proviene precisamente del demonio, de fuerzas espirituales, que somos el único ministerio, lo vuelvo a decir también con toda humildad, que hablamos precisamente de este tema. Hemos estudiado, tu servidor ha estudiado a fondo toda esta situación, y conforme hay hermanos y hermanas que se meten y estudian y ven los programas específicos que he hecho sobre esta dedicación, dicen, sí es cierto, mi esposa ve muy feo, mi esposo muy feo, no los reconozco, tienen una manera de expresión muy, muy fuerte, terrible, hablan horrible, se expresan muy mal, con coraje, con odio, y lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Quien más te debiera de amar, quien se entregó en vida, cuerpo y alma y espíritu a ti, hoy es tu principal enemigo. Entonces, pues la única explicación es precisamente porque hay una situación espiritual en medio. Se dejó entrar por alguna situación al demonio ahí en el matrimonio y se vino la ruptura. Eso lo vemos desde el libro de Génesis, desde Adán y Eva hasta la explicación. Así que, bueno, pues yo te doy la más cordial bienvenida. Gracias, gracias a todos los que nos ven y nos escuchan, en especial, bueno, no en especial, a nuestros hermanos de YouTube. Le mando un saludo a Liliana. Liliana, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Ya estudiaste, Liliana? Lo que necesites, por favor, estoy a tus órdenes, Liliana. Que Dios te bendiga. Ana Lisbeth, ¿cómo estás? Buenas noches. Erika de la Rosa, Edgar, Silvia. Lorenzo, ¿cómo estás, mi querido hermano? Qué gusto saludarte, Lorenzo. Te voy a ver ya pronto, mi hermano. Otra vez Dios nos va a permitir volvernos a ver. Yo te bendigo, mi hermano Lorenzo. Buenas noches. Buenas noches, de verdad. Guadalupe también. Ana Lisbeth, ¿cómo estás? Rocío, Edith, María Mercedes, como siempre. Pili Santos, ¿cómo estás? Pili, qué gusto saludarte. Bienvenida seas, Dios te bendiga grandemente. Ana Portilla, Aleja Bayona, ¿cómo estás? Que fue la primera en llegar. Y bueno, no, todavía no empieza, ¿no? Ya empezamos, díganle que ya empezamos. En el Luis Lorenzo, bendito sea Dios. Ya empezamos. Ya estamos al aire, ¿no? Bueno, quién sabe por qué no nos ven todavía, pero ya mandé el mensaje. Díganle en YouTube, por favor, que ya empezamos. Escríbanles, por favor. Hola, Vicky. Vicky, ¿cómo estás, Vicky? Te voy a volver a ver, Vicky. Qué bendición.
Escríbele ahí, diles, ya los vimos. Aide, ¿cómo estás? Buenas noches. Dios te bendiga. Saludo también a mis hermanos y hermanas de Facebook. Claudia, ¿cómo estás? Marcos, Aide, Edgar, Luna. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos. Bueno, pues vamos a comenzar, si te parece bien. Vamos a ponernos en la presencia del Señor. Vamos a orar. Y mira, este es un tema que lo hemos titulado 11 puntos para no ser decepcionados de Dios. Esta es la segunda parte del tema porque el primer tema que dimos, ya muchas cosas ya las has escuchado y no hablé puntualmente de los 11 temas. En este segundo tema empezamos a hablar de los 11 puntos que determinamos de acuerdo a unos estudios que hicimos en su momento para no ser decepcionados de Dios. Ajá. Es una realidad que hay mucha gente que se siente decepcionada de Dios y se sale. Ajá. El enemigo, el diablo, empieza a hacer fechorías, comienza a hacer cosas que no deben de ser, y lo más grave y lo peor de todo es que lo confundimos con acciones que son de Dios, ¿verdad? O le echamos la culpa a Dios, que es lo más fácil, y el enemigo termina riéndose y uno termina pensando y creyendo que Dios no me escuchó, Dios no escuchó mi oración, ¿dónde estabas, Dios? Mi hogar se volvió a destruir, mi esposa me volvieron a ser infieles, todo se vino abajo, parece un espejismo. Esto realmente no pareciera ser que todos nos vamos a restaurar, y todas las cosas que el mundo, mi querido hermano, mi querida hermana, te dicta y te hace ver. Dios no falla, Dios no miente, Dios no es un Dios débil, un Dios que no pueda cumplir, un Dios que no pueda con tu situación. Sin embargo, tenemos que estudiar porque algo sucedió, que hay esa situación que seguramente estás pensando, en donde Dios está atrás de todo esto, o que ni siquiera está atrás de esto, y por eso sufren una decepción de Dios. Y bueno, pues son experiencias de vida terribles para quienes no logran entender esta parte. Estos son temas que debemos de tratar, y ahora que los estuvimos revisando dijimos, ¿cómo va este tema? ¿Va? Imagínate, desde el 2014 que lo hicimos, desde el 2014 que lo hicimos empezamos a ver la urgente necesidad, porque ya desde aquel entonces ya había muchas bendiciones, y también como había bendiciones había hermanos y hermanas, como te lo he dicho muchas veces, que empezaron a perder sus milagros, y al perder sus milagros se vinieron abajo, y al venirse abajo dijeron, no más Dios. Algunos incluso yo los puedo ver todavía cómo escriben y leen. Es terrible ver contactos antiguos que uno tiene, ¿verdad? Y uno hace una publicación de alguna restauración matrimonial o algo, ¿verdad? Y pues es terrible porque empiezas a ver cómo la gente dice, tantos años que perdí, tantos años de vivir engañado, tantos años creyendo en Dios, y Dios no cumplió. Y créeme, a mí me duele de verdad, porque digo, caray, qué triste que alguien se vaya en contra de Dios cuando por ignorancia, por comodidad, ¿verdad? No le terminaron creyendo a Dios, y al no creerle a Dios, terminaron pensando que por ser una situación no controlada de Dios, o que Dios no les hizo caso, o que Dios no los escuchó, terminan perdiendo grandes milagros y grandes decepciones. Así que bueno, pues no se hable más, tenemos este tema que te aseguro es y será de gran bendición. Te pido por favor, si le das me gusta al programa, si me estás viendo por YouTube, si me estás viendo por Facebook, dale me gusta al programa para que se pueda multiplicar al mayor número de personas. Bueno, pues vamos a orar. Yo te pido que ores conmigo. Vamos a pedirle a Dios que en su infinito amor y misericordia la palabra de Dios llegue a ti, mi hermana, llegue a ti, mi hermano, y que hoy haya un mensaje de amor y de esperanza para ti en esta palabra que vamos a compartir, y sobre todo el día de hoy de sabiduría. El día de hoy le pedimos a Dios mucha sabiduría para poder entender este tema complicado y difícil y no ser engañados, ¿ok? Bueno, pues yo te invito a que oremos, y todo lo que vamos a hacer y a decir, lo vamos a hacer como siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo te invito para que ahí donde estás escribas o digas amén, amén y amén. Y con estos tres amén,
¿verdad? Yo digo, Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, yo te pido, Señor, por favor, de primer momento, que todo mi hermano y mi hermana que escriba amén, amén y amén, Señor, sean incluidos en esta oración, Padre, en este momento, por favor, Señor, yo te pido, Padre Dios, que tu Espíritu Santo esté presente ahí desde donde me está viendo mi hermano, mi hermana, Señor, por YouTube, por Facebook, por el canal y la forma que sean, Padre, yo te pido por favor que bendigas grandemente a cada uno de ellos, de ellas, mi Señor. Padre, que en este momento, Señor, que vamos a escuchar un mensaje que aunque ya lo dijimos en 2014, Señor, nos vuelvas a recordar, vuelvas a hacer en nosotros, Señor, una sabiduría especial, revelación, Padre Dios. Porque en muchas ocasiones, mi Señor, somos engañados por el maldito diablo, en donde nos hace creer y pensar que tú no nos escuchas, donde nos hace creer y pensar que por situaciones que a veces no entendemos y no comprendemos, se nos hace fácil venir y echarte la culpa y decir que fuiste tú, Padre Dios, que fuiste tú quien no cumplió, que tú permitiste y tantas cosas, Señor, que terminarían siendo blasfemias, herejías, Padre, por ignorancia. Hoy te pido, Señor, que a raíz de este programa todos podamos entender y comprender, Señor, el papel que sin declararlo juega el enemigo de engaño hacia nosotros, Padre, y que nos hace creer que hasta te avienta la culpa, te echa la culpa a ti, Señor, de muchas situaciones que lo logramos ver y que por supuesto tú estás trabajando, tú estás viendo, Señor, y tú estás haciendo con ellas una bendición. Padre, yo te pido también muy en especial por mis hermanos y hermanas que hoy no tienen un empleo, por favor, Señor, por favor, Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido porque mi hermano puedan conseguir ese empleo, Señor, te lo suplico, Padre Dios, por favor. Hazles llegar el empleo a mis hermanos y a mis hermanas. Te lo ruego, Padre Dios, a quienes tienen también problemas económicos terribles, problemas económicos graves. Por favor, yo te lo pido también, bendícelas. Bendícelos grandemente, Señor. Haz que mis hermanos y hermanas tengan prosperidad, Señor. Te pido también muy en especial para que crean, Señor, en la ofrenda, Padre, en el diezmo, Padre Dios, y que a través de esta bendición, como lo dice el libro de Malaquías 3, Padre, quien trae diezmo y ofrenda, Señor, tú bendices grandemente. Aprovecho para darte las gracias, Señor, por todos mis hermanos y hermanas que nos hacen llegar su ofrenda a este ministerio. Yo te pido una bendición especial para ellas, para ellos, Padre. Por favor, Señor, bendice a todo el hermano y hermana ofrendador, ofrendadora. Te pido que sus ingresos, mi Señor, sean llevados a bendición, Padre Dios, no más a perdición, Señor. Que el dinero que han invertido en ofrenda, Padre Dios, sirva para purificar sus ingresos. Que ni un peso, ni un dólar, ni un colón, nada, Señor, nada que pueda utilizar el esposo o la esposa pródiga o pródiga, sean llevados más a perdición. Santifica, Señor, esos ingresos de los matrimonios, Padre, que ofrendan, del esposo o la esposa, quien sea de los dos. Santifica esos ingresos, Padre, te lo suplico, Señor, en el nombre de Jesús. Para mi hermano, mi hermana, quien no cree en la ofrenda, yo te pido por favor, Señor, que hagas un toque especial en ellos y en ellas, que les hables tú, Padre Dios, que hables a su corazón y que tengan agradecimiento por este su ministerio, Señor, para poder llevar más la palabra de tuya, Padre Dios. Toca el corazón de mis hermanos y hermanas, Señor, para que podamos obtener ingresos, Señor, para hacer una página web digna, Padre, por favor. Te lo ruego, Padre Dios, te lo suplico, Señor. Padre, gracias también te doy, Padre, porque tú también eres un Dios, mi Señor, que tú bendices, Padre, grandemente a todos mis hermanos que están enfermos por alguna cosa. Señor, yo te doy las gracias por la sanidad, Señor. Te sigo pidiendo por alguien que estuviera enfermo, ya seamos nosotros o alguien en casa, Señor, algún familiar, dales la sanidad, por favor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo elevo una oración en este momento. Tomo la fe de mi hermana y de mi hermano que me ve y te pido, Señor, que así como en esta hora vamos a hablar contigo, tú nos vas a dar este mensaje, Señor, de amor y de esperanza. Yo te pido que ahí donde está la esposa de mi hermano, el esposo de mi hermana, pródigo, pródiga, Señor, el día de hoy los toques, mi Señor.
Tócalos en esta hora, Padre Dios. Yo te invito, hermano y hermana, que oremos juntos, que creas lo que estamos orando. Cierra tus ojos, levanta tu mano derecha y dile: Señor, allá donde está mi esposa, allá donde está mi esposo, yo te pido que sean tocados, Padre Dios. Tocados por ti, para que llegue, Señor, una muestra de mi amor como esposo, como esposa. Que mi esposo, mi esposa, donde quiera que esté, Señor, esté haciendo lo que esté haciendo. En este momento en su corazón, Señor, le llegue mi amor. Dile hacia el Señor, hazle llegar mi amor. Padre, y por supuesto con este toque, que llegue también tu amor. Que el Espíritu Santo toque en este momento esposas y esposos, Señor, te lo suplico. Cualquiera que sea su situación, Padre Dios. Tócalos en esta hora, Señor, en este momento. Hazlos reflexionar sobre el matrimonio, sobre el amor a mi hermana, a mi hermano, a los esposos, a las esposas, a los hijos nacidos por nacer. Te lo suplico, Padre Dios, que no queden fuera de ser tocadas como familias estas hermanas y estos hermanos pródigos y pródigas, Señor. Toca su corazón y que con este toque, Padre, que estamos haciendo en este momento por ellas y por ellos, te pido por favor que los liberes. Quita en el nombre poderoso de Jesús toda atadura, Señor, que pudieran tener en su cuerpo, en su cabeza, en su mente, en su espíritu, Señor, te lo suplico. Toma control de cada esposo y esposa pródigo y pródiga en esta noche. Que nada se salga de control de ellos y de ellas. Y más en este momento en donde oramos porque sean liberadas, liberados, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, y estamos seguros que esta acción de fe, de liberación, de intercesión por ellas y por ellos, aunque sea grabado el programa, Señor, tiene la misma eficacia la palabra. Te pido para que, por favor, cada hueco que haya quedado de esposo y esposa, Señor, que haya sido liberado en este momento, yo te pido que sean invadidos por tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, llena los huecos que han quedado vacíos en esposos y esposas, Señor, y que nada ni nadie pueda volver a ocupar de ninguna manera, de ninguna forma, el cuerpo, espíritu y alma de nuestros esposos y esposas. Te lo suplico, Señor. Cerramos y sellamos a nuestros esposos y esposas en el nombre poderoso de Jesús, a través del Espíritu Santo, y los cubrimos, y nos cubrimos con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, todo esto te lo pedimos y agradecemos por el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Y mi hermano y mi hermana, si tú has orado conmigo, si has orado por tu esposa, por tu esposo, te invito a que escribas amén, amén y amén. Bien, muy bien, pues gracias a Dios, gracias. Hay más de 1,200 personas, 1,500 personas, tanto en Facebook como en YouTube, que es ahorita nuestras audiencias, gracias a Dios. ¿Verdad? Que hemos levantado una oración ahorita, Más de 1,000 personas. La palabra de Dios nos dice que donde hay 2, 3 o más reunidos en su nombre, todo lo que pidamos en oración y nos pongamos de acuerdo, nuestro Padre que está en lo alto, que está en los cielos y está en medio de nosotros, cumplirá por cuanto le pidamos. Así que hemos pedido liberación para tu esposa, para tu esposo, que así como el día de hoy, a través de esta plática, el Espíritu Santo nos va a hablar. Bueno, pues así también a tu esposo y a tu esposa. ¿Cómo? No sé, no tengo idea, pero de que Dios lo hace, Dios lo hace. Ponte contenta, ponte contento, escucha este tema, ¿verdad? Con todo tu corazón, escúchalo, préstale atención, ¿verdad? Porque tu esposo, cuando tú escuches esto, tu esposa, donde tú estés, mi hermano, mi hermana, también está siendo tocada. Ajá, para Dios no hay ningún imposible, para Dios no hay ningún imposible en lo que estemos pidiendo, en lo que estemos orando. Y mira nada más qué bendición, todos los textos
todos los textos que están escribiendo, amén, amén y amén. ¿Tú crees que Dios nuestro Señor no va a cumplir al que ha orado ahorita? ¿Tú crees que Dios no escucha al que ha orado ahorita? Por supuesto que sí. Así que ponte feliz y contenta porque Dios nuestro Señor ha escuchado una vez más nuestras oraciones, mi hermana, mi hermano. Dios restaura matrimonios y familias, lo hace porque por eso es Dios. Pero no podemos dejar de lado y sin darle mayor poder que no tiene, hay un enemigo que le gusta pelear, que no quiere verse derrotado, ajá, y que pretende hacer destrucciones masivas, ¿verdad? No lo va a lograr, no lo va a lograr, porque tu oración y mi oración tienen poder, y poder venido de lo alto, venido de Dios. Así que ponte feliz, ponte contenta, vamos a escuchar ya este tema, si te parece bien. Es un tema realmente de gran bendición que va a traer mucho conocimiento. Así que bueno, pues vamos a prepararnos. Señor director, por favor, pónganos por favor ya este audio de este programa, enero de abril del 2014. ¿Dónde andabas en el 2014? Como siempre pregunto, ¿dónde andabas? Bueno, pues aquí ya estábamos trabajando para que cuando tú llegaras, pues ya tuviéramos material listo y preparado. Así que Dios bendito. Bueno, pues vamos a comenzar, si te parece bien. Dame unos cuantos segundos para acomodar nuestros audios. Bien, estamos listos, señor director. Cuando usted nos diga, corre audio, por favor. Amén, muchas gracias. Buenas noches, mis queridos hermanos y hermanas. En esta noche vamos a hablar de los 11 tips para no sentirnos defraudados de Dios. La vez pasada platicamos que realmente, así tal cual como lo dije, no sentirnos defraudados de Dios es un vil engaño del enemigo. Porque realmente en muchas ocasiones, cuando malentendemos los propósitos de Dios, cuando muchas veces por ignorancia, lo voy a decir así, cuando no sabemos las escrituras, cuando no sabemos los propósitos de Dios, cuando no estamos en la gracia de Dios y cuando nos mantenemos, lo voy a decir así, faltos de la gracia, faltos de amor, faltos de entendimiento, con un espíritu débil, lo hemos platicado muchas veces, que un espíritu subalimentado, un espíritu que no se capacita, que no estudia, que no lee, es como un cuerpo subalimentado, lo dijo el Papa Pablo VI. A mí me quedó muy grabado desde que lo oí, estaba muy chico cuando lo oí y siempre lo entendí y lo vi así. Entonces no seamos como esos cuerpos que están en inanición, endebles, débiles y sin esperanzas de nada, ¿verdad? Y que aunque recibieran comida, esa no es la solución ya, porque ya entraron en un estado en su cuerpo muy difícil de poder aceptarlo. A veces así sucede también en la vida espiritual. Cuando perdemos la espiritualidad nos cuesta trabajo volver a tomar el ritmo. Y entonces, pues todo este tipo de circunstancias, los embates, el que Dios nos haya sacado del camino y de la carretera por la que veníamos, porque realmente no era el camino adecuado, porque no era lo ideal, porque no estábamos haciendo bien las cosas, nos lleva muchas veces a rebelarnos y decir, bueno, Dios, ¿por qué permitiste, por qué a través de esta experiencia, de este amargo cáliz que estoy tomando, por qué Señor, tengo yo que vivir y experimentar este tipo de situaciones, este tipo de cosas? Y empezamos a rebelarnos de Dios. También muchas veces cuando empezamos en el camino, a veces podemos tener una mala interpretación de saber cómo Dios trabaja en nuestra vida, y al sentirnos que Dios no hace las cosas tal cual como yo quiero, tal como a mí me interesa que sucedan las cosas, pues entonces, ¿qué sucede? Pues sucede que de alguna forma me voy y me rebelo contra Dios, y ¿dónde está Dios? Y Dios no me escuchó, y yo le clamé a Dios, y entonces como los Adanes que hemos hablado, hasta le echamos la culpa a Dios de lo que Dios mismo nos da,
porque no nos los da como debe de ser. Otra de las circunstancias también en donde hemos visto que nos sentimos defraudados por Dios, por ejemplo, aquí en la lucha, para ser más exactos, es que a veces caemos en el pecado de idolatría. Cuando nuestro cónyuge nos habla, cuando da señales de vida, cuando aparece, cuando nos sonríe, entonces venimos acá y damos la gloria a Dios y decimos que Dios es bueno, que Dios existe, y entonces sí existe Dios, y entonces Dios ahí está presente, y todas esas cosas que nos sabemos de memoria. Pero cuando viene el cónyuge y nos pide el divorcio, no sabemos nada de ella, de él, se ha embarazado, lo embarazaron, y toda esa lista de frutos del enemigo que ya no sabemos, entonces queremos abandonar la lucha, entonces nos escriben y nos dicen: me quiero bajar de la barca de Dios, ya no creo en esto, Dios no escucha mis oraciones, esto no es para mí. Y mira, nos compramos una serie de ideas impresionantes y entonces nos sentimos defraudados de Dios. En la plática pasada sacaba yo una estadística en donde la estadística nos dice, y compruébalo, porque yo lo vi a través de una película que ya aquí muchos han visto. Cuando tú te encuentras con algún hereje o cuando te encuentras con alguna persona que no cree en Dios, esas personas que no creen en Dios, ¿cómo se les dice? ¿Cómo se llaman esas personas? ¿O qué apodo reciben esas personas que no creen en Dios? Así es, ateos. A veces dicen: soy ateo gracias a Dios. A veces entendemos esto a manera de mofa, pero la realidad es que esa es su realidad. Ateo gracias a Dios. Dejaron de creer en Dios por el mismo Dios. Se lo deben, según ellos y ellas, el que no crean en Dios, por Dios, que así hizo las cosas. ¿Me explico? Tú habla con algún ateo y dile: oye, ¿por qué tú eres ateo? ¿Qué sucedió en tu vida? Y vamos a descubrir que fueron en la mayoría de las ocasiones defraudados por Dios, según ellos. No encontraron la respuesta de Dios, no supieron interpretar a Dios, y como no se dio Dios ni se presentó Dios en la forma, modo y manera y tiempo como ellos y ellas quisieron, entonces no hay Dios. ¿Cuál Dios? ¿Por qué Dios? Y como no creo en Dios, entonces ahora hago mi partido político, en donde en mi partido político voy contra Dios. Y entonces son los primeros en no creer en Dios. Eso fue lo que hablamos la semana pasada. Entonces, cuando tú te encuentras uno de estas personas, velo de arriba para abajo en el amor de Dios y di: este hermano o esta hermana que está hablando de ateo es un ateo gracias a su Dios. Más bien es gracias a su Dios. ¿Por qué? Porque no entendieron entonces que Dios, o sea, solo tenemos un Dios, y el Dios en el que ellos creyeron, pues quién sabe dónde se lo figuraron, cómo lo pintaron, o cómo creyeron en ese Dios. ¿Me explico? ¿Por qué? Pues porque de la manera se hicieron ese Dios. Ese Dios muchas veces, como te lo dije, y adecuado aquí a nuestro grupo, es el cónyuge muchas veces. Lo hemos visto infinidad de veces. Se restauran, llegó el milagro, y ahora ¿qué sigue? Los sueños se acaban, ya no hay nada en qué soñar, ya no hay nada en qué pensar, y entonces volvemos a entrar, si no a lo mismo, a algo que ya no tiene sentido, porque como ya regresó y no sucedió nada, y mi propósito y mi objetivo no fue Dios, dejé de soñar, dejé de anhelar, y no pasó más. Alcancé mi sueño y no me establecí más sueños, no me finqué más sueños, y entonces se acabó y nos acartonamos, nos volvemos grises. Y entonces nos sentamos, como yo me acuerdo que yo te expliqué lo que a mí en una ocasión me sentí defraudado por Dios, ya lo expresé. Yo me senté en esa banqueta, y sentado en esa banqueta yo le lloraba y lloraba y decía: ¿por qué, Dios? ¿Dónde estás? ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? Y yo estudié, y yo trabajé, y yo prediqué, y yo hablé, y yo. Cuando a los pocos minutos las cosas que eran las que me opacaban se daban en solución y no había ningún problema, y me faltaba depositarme en las manos de Dios. Uno se podrá pensar y decir: bueno, a veces qué cruel es Dios, ¿no? A veces Dios es cruel porque nos juega unas pruebas difíciles. Yo te pregunto algo. Aquí hay un tema que no lo vamos a discutir, pero sí necesitamos reflexionar. Dios te conoce a ti perfectamente. Dios sabe perfectamente el hombre y mujer que eres, y sabe perfectamente lo que va a pasar en tu vida
y ya sabe Él todo lo que va a suceder. ¿Ok? Entonces, como Él ya sabe qué va a suceder, como Él ya sabe tu vida, porque Él te creó, yo te pregunto algo. ¿Tú crees que Dios necesita ponerte a prueba? ¿Qué opinan? Dime sí, dime no. ¿Dios necesita ponerte a prueba? Si Dios te conoce perfectamente y Dios sabe quién eres, Dios sabe de lo que eres capaz. Dios, fíjate muy bien en la pregunta, ¿Dios necesita probarte? Claro, Dios nos conoce. Aquí nos dicen que sí, nos dicen que no. Dicen que sí para ver qué tan fiel eres. Dios sabe lo fieles que somos. O sea, si Dios nos conoce perfectamente, si nosotros tenemos uno de nuestros hijos, por ejemplo, y sabemos que a nuestros hijos les gusta el dulce, y ponemos un dulce ahí, ¿cuál es la alta probabilidad? Tu hijo va a ir por el dulce, ¿no? Un niño es curioso. Un niño, en la mayoría de los casos, por no decir que todos, siempre es inquieto y demás, ¿me explico? Entonces, ¿qué es la prueba? ¿Me explico? ¿Es Dios quien nos pone a prueba? La vida más bien va a tener pruebas, ¿ok? Porque la misma vida, en la libertad que nosotros escogemos de poner a Dios o no poner a Dios, es como vamos a vivir el día a día. ¿Me explico? Entonces es diferente a que Dios me pruebe. Es que Dios me está probando para ver qué tan fiel soy. Es que Dios me está probando a ver cómo resulta. Como decían, a veces escriben y dicen, bueno, es que cuando hay examen el maestro se queda callado y nosotros necesitamos resolverlo. Si bien Dios es el maestro, si bien nuestro Señor Jesucristo es el maestro y el Espíritu Santo nos lleva, entonces todos tenemos y vamos aprendiendo día a día. Por alguna circunstancia de tu cónyuge o nosotros mismos, cuando hacemos una acción, a toda acción corresponde una reacción. Vamos a ponerlo así, cuando alguien de nosotros comete un pecado, cuando alguien comete un pecado que nos perjudica porque la consecuencia del pecado nos perjudica, entonces podemos pensar, es que esta es una prueba de Dios. ¿Sería una prueba de Dios? Yo creo que no puede ser una prueba de Dios. Y no puede ser una prueba de Dios porque sabemos que nuestras acciones siempre van a tener consecuencias. El mundo tiene las consecuencias que tiene porque no creen en Dios. ¿Me explico? Porque estamos alejados de Dios. Y entonces, ¿qué sucede? Es más fácil echarle la culpa a Dios. Ahí hablamos de ese Adán, que es el primero en toda la tierra que oculta a Satanás. Y entonces al ocultarlo, hasta la culpa le echa a Dios. Esa mujer que tú me diste por compañera, me hizo pecar. ¿Para qué me la das? Y entonces utiliza estas palabras para decir, es que mi cónyuge cometió el pecado porque hizo esto, porque hizo el otro, y yo también hice esto, yo también hice el otro, y entonces nos vamos sobre de Dios. Y es un motivo en donde nos sentimos defraudados de Dios. Y entonces, igual que tú y que yo, a lo mejor tú también te sientes en la banqueta. Y entonces nos sentamos a llorar y decimos, no más. Y entonces me escribes y me dices, o nos escribes a la línea amiga que tenemos, y escriben y nos dicen, ya voy a dejar la lucha, ya no creo, esto es difícil, esto es imposible, el pródigo, la pródiga andan en otro planeta, y se van a ir a portar mal, y entonces nos volvemos hasta profetas, ¿no? Aquí en este grupo no, pero ¿cuántos en otro grupo se vuelven profetas? Nos dicen, es que el cónyuge se va a ir de fin de semana, y ya me imagino, y va a ir y nos profetizan. Yo digo, wow, hay un don de visión ahí con los hermanos, pero ¿quién le da ese don de visión? Porque yo no creo que sea la visión que Dios le da. ¿Me explico? Entonces, si no es la visión que Dios te da, Dios, ¿qué visión te da? Dios te va a dar la visión de amor y de esperanza, de sueños cumplidos. No te equivoques. Entonces el enemigo meterá siempre cada uno de los sueños que tú tengas
se va a ir tras de él. Escúchame bien, cuando tú tienes un sueño, haz de cuenta que como cuando yo juego con mi perro, bueno, un perro que tenía, que quería mucho, yo tenía una pelota, yo le aventaba la pelota, y entonces ahí iba mi perro tras la pelota, me la regresaba. A veces así es el enemigo, tú tienes un sueño, aviéntalo al aire, y entonces ver como sabueso se va a ir sobre de él, hasta que lo agarra, lo muerde y se lo lleva. Así es esto también, tú tienes un sueño, ponlo delante de Dios, y vas a ver cómo se va sobre de él. Y entonces decimos, es que es el momento de prueba. No. Porque entonces, si nosotros confiamos en Dios, ¿cuál será el resultado? Yo te pregunto, ¿tú confías en Dios? ¿Hay alguien que no confíe en Dios? Por favor, escríbeme para que a través de lo que tú escribes, yo le voy a pedir a nuestro Señor que a través de lo que vas a escribir... ¿Se quedó otro? Ok. Si tú crees en Dios, por favor, di sí. Y yo le pido a Dios nuestro Señor que todo el que escriba sí sea confirmado en la fe, Padre Dios. Todos los que hemos escrito sí, nos confirmamos en la fe. En este grupo, Señor, todos nos confirmamos en la fe a través de seguirte dando el sí, Señor. Aquí estamos puestos. Bien, entonces, yo te pregunto, ¿te vas a restaurar? Ahora contéstame, ¿te vas a restaurar? Todo el mundo empieza a decir que sí. Bien, muy bien, todo el mundo escribió que sí. Ahora entonces yo te pregunto, si todos nos vamos a restaurar, ¿esto es una prueba? ¿Estás viviendo una prueba? En una prueba te echan a andar y a ver qué calificación sacas. Puedes reprobar, puedes sacar 6, puedes sacar 7, puedes sacar 8. Si nosotros confiamos en Dios y nos vamos a restaurar, ¿qué calificación vas a tener? Si tú crees en Dios y te vas a restaurar, ¿qué calificación vas a tener? Claro, 10. ¿Hay algún 9 por ahí? Vamos a pensar en lo que escribe en tu calificación que vas a sacar. Yo te diría, no puede haber un 9, porque entonces si nos vamos a las Sagradas Escrituras, donde el primer milagro de nuestro Señor Jesucristo fue donde hizo el vino nuevo, le salió un vino mejor del que había, aunque era el mejor vino que habían dado esa noche, esa tarde. Jesucristo hizo un vino mejor. ¿Por qué hizo un vino mejor? Porque no le salen las cosas bien, ni más o menos bien, le salen mejores, ¿me explico? Entonces Dios va a hacer un milagro mejor. Entonces no es una prueba la lucha, ¿me explico? Porque confío en Dios y voy a sacar 10. ¿Me explico? Hay que entender bien lo que son las pruebas, porque entonces si no, vas a sentirte defraudado por Dios y vas a decir, es que Dios no me cumplió, es que Dios me engañó. El mismo Dios a través de su palabra nos dice, el que crea en mí no será avergonzado. Por favor, los que googleenme por favor cuál es la cita. El que cree en mí no será avergonzado. El que cree en mí no será defraudado, dice nuestro Señor. A ver quién busca la cita, quién la trae acá, para que creas en la promesa de Dios. Entonces no es una prueba, porque vamos a sacar 10. ¿Me explico? Entonces, ¿de dónde salió el que nos hemos sentido defraudados de Dios? Palabras viles que nos ha impuesto el enemigo a través de que nosotros mismos justificamos esa idea. Agárrate y platícate con alguien que estuvo en la lucha. Hay mucha gente que estuvo en la lucha y ya no está. Escríbele y dile, oye, ¿por qué ya no estás? Y mira, cuando tú entiendes todo esto, y yo te voy a pedir que los escuches con mucha humildad y con mucho cariño, hasta te vas a reír y vas a decir, Dios, qué engañada le puso el maldito, no manches. Es que yo lo veo muy feliz, es que me pidió el divorcio. No, y una serie de sobretextos que se pusieron, que tú y yo que tenemos la verdad revelada, que sabemos que vamos a ver nuestros milagros en Dios. Aquí está, fíjate muy bien, Claudia de Houston saca un 10, en Romanos 10, capítulos, versos 11 y 10 nos dice, porque el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación.
Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Bien, muy bien. ¿Qué crees que sea esto que nos acaba de poner nuestra hermana Claudia de Houston? La palabra de Dios en Romanos 10:10 nos dice, porque el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Mis queridos hermanos y hermanas, nuestra hermana Claudia de Houston nos ha dado la ficha número 4. Aquí está la ficha número 4. ¿Qué tal? ¿Por qué la número 4? Porque cuando en el día a día te sientas triste, te sientas mal y digas, Dios, me siento así y así, por lo menos saques de tu lenguaje o saques de tu idea, ¿dónde estás, Dios? Porque en tu ficha número 4 tienes una promesa y en esa promesa nuestro Señor te confirma que el que crea en Él para salvación y lo confiesa, no será avergonzado. Tremendo, ¿no? Ficha número 4, ya lo saben por acá, es lástima, no está Carlos es quien la escribe a través de Jimena, pero entonces téngala muy bien por ahí porque la vamos a sacar también. Ficha número 4, porque el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Bien, muy bien. Hasta aquí, por favor, díganme si todos vamos bien, si hemos entendido todo, porque vamos a empezar ya con los 11 tips bíblicos para no sentirnos defraudados de la palabra de Dios. Todo el mundo escribe que sí. Muy bien, yo le doy gracias a Dios. Y ahora, mis queridos hermanos, fíjate muy bien, yo voy a pasarte aquí las citas y estas citas apúntalas, llévatelas a una hoja de Word y al final las pones. O mejor no abras tu Word, los voy a copiar y los voy a llevar a nuestra página de Facebook y las voy a poner ahí, porque si abres tu Word, tu equipo se puede caer o va a pesar mucho el Office, ¿ok? Entonces, está bueno, vamos a pedirle a nuestro Señor para que en este momento que vamos a empezar, cada una de las citas en donde nos habla y nos manifiesta, que a través de lo que nosotros tenemos, hemos de saber que no nos tenemos por qué sentir avergonzados de Dios, ¿ok? Bien. Primer tip, por favor, dejamos de escribir para que todos lo meditemos. Ahí va el primer tip. Deuteronomios capítulo 30, verso 19 dice, os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Fíjate muy bien entonces, primer tip para no sentirte avergonzado de Dios. En ti está la decisión de tu vida, no en Dios. ¿Me explico? No en Dios. ¿Me entiendes? Entonces, si nosotros entendemos bien este texto que vuelvo a leer, nuestro Dios dice, os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Fíjate muy bien qué bendita palabra. Si quieres ya puedes escribir por si quieres expresar algo, porque aquí nos damos cuenta, mis queridos hermanos y hermanas, que si nosotros escogemos por Dios, no solo tú que me estás escuchando tendrás la bendición y tendrás la vida, sino que tu generación también las tendrá, tu descendencia. Para quienes todavía tienen el conflicto o la duda de si van a tener hijos o no, si van a tener familia o no, bueno, pues aquí todavía viene una afirmación en donde Dios te dice, mira, no nomás te voy a restaurar, no nomás va a estar todo bien, sino que tu descendencia también va a ser bendecido. Entonces, fíjate muy bien,
¿Quieres descendencia? Para mis hermanos y hermanas que no han tenido hijos, Deuteronomio 30:19 te hace una promesa, porque si tú escoges la vida, vas a tener entonces la vida para ti, para tu descendencia. Entonces será asunto de Dios darte la descendencia. ¿Me explico? Voltea y dile a Dios: Señor, yo quiero descendencia. Si alguien aquí nos dijera: mis hermanos, yo no tengo hijos, yo no tengo hijas, yo tengo el sueño de tener hijos, le diríamos: vete a Deuteronomio 30:19 y Dios te da una fórmula, porque Dios dice que ha puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios lo prometió, ¿no? ¿O estamos malinterpretando las escrituras? No, aquí Dios lo pone, ¿no? Y si Dios pone que va a bendecir mi descendencia, oye, Señor, es que yo no tengo ni a mi esposo ni a mi esposa, ni tengo hijos, y esto pinta cada vez más raro. Bueno, pero eso es a los ojos del mundo, eso es a los que no creen, eso es a los que no saben que tenemos a Dios y los que no se han declarado victoriosos. Pero tú y yo, que nos hemos declarado victoriosos, vamos a tener la bendición hasta de la descendencia. Fíjate nada más qué bendecida palabra. Voy a pasar al tip número 2, pero antes quiero saber si todo el mundo entendió, si no hay ninguna duda. Por favor, escríbeme: todo el mundo entendimos. Muy bien, perfecto. Todo el mundo hemos entendido. La palabra de Dios es muy clara, ¿no? La palabra de Dios siempre hay que buscarle, hay que escarbarle, porque va siempre a decirnos más. Esa es la grandeza de la palabra de Dios. Bueno, muy bien, va el segundo tip, es del libro de Jeremías, capítulo 28, verso 8. Jeremías, capítulo 21, verso 8, dice así: y a este pueblo dirás: así ha dicho Yahvé, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Parecido al otro, ¿no? ¿Qué quiere decir? Y a este pueblo dirás. Uno, en la lectura anterior, nos hace una invitación. Entonces, primer tip, yo tengo que aceptar la invitación que Dios me hace. Cuando yo he escogido el camino de vida, entonces Dios me dice: ve y diles que así ha dicho Yahvé nuestro Dios. He aquí que pongo delante de vosotros camino de vida y de muerte. Tú ya sabes de qué trata la vida, del camino y de la muerte. Yo te diría, en este espacio, ¿qué hacemos? Hablamos del camino de vida y de muerte, ¿cierto o no es cierto? Pero como el camino de muerte no va con nosotros, por eso cada vez que entra alguien, ayer se lo dijimos a Nata, en algún momento se lo dijimos a Ari, se lo dijimos a Anaís, se lo dijimos a las Claudias, a Galos de Jimena, a Rochi, a Ángela, a todo el mundo se lo dijimos. Le trajimos siempre la buena nueva, ¿no es cierto? Y al traerles la buena nueva, les hablamos del camino de vida. Entonces, lo primero es: acepto yo que Dios nuestro Señor me dio ese camino y yo escojo entonces el camino de vida. Ya una vez que tú lo hayas hecho, segundo tip, no te puedes guardar eso. Tienes que ir y decirle a los demás tu testimonio. Tienes que ir y hablarle a los demás y decirles: mira, cuidado. Escoge pues el camino de vida, porque ahora tú ya sabes cuál es el camino de vida. ¿Me explico? Tú ya sabes cuál es el camino de vida. Uno entonces es: primero lo hago en mí y segundo lo hago en los demás. ¿Ok? Primero lo hago en mí y segundo lo hago en los demás. ¿Ok? ¿Hasta aquí me están entendiendo todos? Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, aquí viene esto. Lo primero entonces es: Dios me hace la invitación a mí, y una vez que yo experimento el camino de vida y la decisión de optar por Dios, entonces viene a mí la vida y viene a mi generación. Ya lo dijimos hace un momento: si tú quieres tener hijos, entonces qué mejor que des la cita primera que aquí dimos, para que a través de esta cita entonces tú digas: mira cómo Dios te da la vida, y al darte la vida también te promete familia. ¿Ok? Bien, entonces el segundo es: yo acepto, y el segundo, ya que lo experimenté y que lo viví,
voy y digo a los demás. Ajá. Pero entonces aquí hay algo bien importante, fíjate muy bien, hay algo bien importante. Uno dice, bueno, yo voy a empezar a hablar de la palabra de Dios una vez que Él haga vida en mí, y después ya cuando me sienta capacitada, voy a hablar de Dios. Bueno, pues Dios nos preste vida, porque a veces yo me siento incapaz para muchas cosas de hablar de Dios y expresarme. Muchos no me creen, yo soy muy penoso. Yo les puedo decir que de todos los que están aquí presentes, yo soy el más penoso de todos y nadie me lo creería. Y no lo digo para adornarme. Si hago esto es precisamente para quitarme no es miedo, para quitarme la pena, el hablar en público. Y entonces si yo le digo a Dios que lo haga, Dios lo hace. ¿Me explico? ¿Me explico? Bien. Vamos entonces a continuar con el tercero. Todo el mundo me está escuchando, ¿verdad? Bien, vamos a ir por el tercer tip. ¿De acuerdo? Todo el mundo preparados, y aquí está el tercer tip. Del libro de Jeremías, el capítulo 6, versículo 16, dice así: así dijo Yahvé, paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas, ¿cuál será el buen camino? Andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Palabra de Dios. Fíjate cómo en estos tips Dios nos habla de decidir. Otra vez nos vuelve a poner un camino. ¿Por qué nos habla de caminos y de caminos y nos vuelve a insistir en que este es un camino y nos vuelve a decir qué es el camino? Si lo vuelve a decir, precisamente es porque ahí está nuestra debilidad en los caminos que tomamos. ¿Me explico? Mucho ojo, porque quiere decir que aquí puede haber muchas respuestas. Estamos en este tip número 3, y en este tip número 3 nos vuelve a hablar de la decisión de los caminos. ¿Ok? Dice así: así dijo Yahvé, paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Fíjate bien. ¿Hay alguien aquí que se sienta cansada en el camino que ha tomado? Aquí lo hemos hablado muchas veces, es permitido, y Dios, si algo entiende nuestro Señor Jesucristo, es que nos cansamos. A veces nos sentimos abotagados, rendidos, algunos sí, algunos a veces, algunos es más las veces, y así. ¿Me explico? Ya no tenemos más opiniones. Fíjate cómo a veces sí, de repente, en ocasiones. ¿Me explico? Entonces, en esas veces y en esas ocasiones que nos sentimos cansados, trae este tip de Jeremías, capítulo 6, verso 16, y fíjate muy bien lo que dice nuestro Señor. El hecho de que nosotros digamos que paremos en el camino es que, mira, muchas veces vamos tan deprisa en nuestro día, vamos tan deprisa en nuestras actividades, que a veces ni tenemos tiempo para nosotros mismos. Tenemos ya nuestra vida tan automatizada, nos volvemos tan automáticos, que ya sabemos a qué hora tenemos que hacer esto, a qué hora hacemos esto. Si ya no lo hice en este horario, ya no lo puedo hacer, porque si no salgo a esta hora, y porque si no me baño a esta hora, y si ya voy tarde, y si ya voy temprano, entonces me rinde el tiempo, no me rinde, ¿cierto o no es cierto? A veces, desde que despertamos, ya sabemos lo que tenemos que hacer, y entonces es como si nos programaran, nos pusieran un programa, párate, y órale, como autómatas, ahí vamos, todo el día, todo el tiempo y todo momento. Alto, dice el Señor. A veces hay que hacer altos en nuestro camino, tenemos que hacer altos en nuestra vida. Y pregúntate si el camino que estás tomando
va a ser el buen camino. Si en el día tú te sientes cansado en el sentido de tu lucha y de todo lo que hagas delante de Dios, entonces frénate y di, ups, se me hace que tomé el camino equivocado. Se me hace que este cansancio no debe de ser, porque el buen camino va a hacer descansar mi alma. ¿Me explico? Bien, entonces vamos ahora a repasar nuestro siguiente tip. Del libro de Génesis. Bien, ahí está. Del libro de Génesis, el capítulo 4, versos 6 y 7. Dice así: entonces Yahvé dijo a Caín, ¿por qué te has enojado y por qué ha decaído tu semblante? Si hicieras lo bueno, ¿no serías enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta, acechando con todo, pero tú lo dominarás. Palabra de Dios. Wow. Fíjate muy bien. Si estamos hablando de los tips, y en estos tips estamos precisamente viendo cómo no nos tenemos que sentir defraudados de Dios. Sin lugar a dudas, esta cita es una realidad. Es tomada del libro del Génesis, y cómo después de cientos de años y algunos miles más, esta cita se hace realidad. Porque si nosotros la leemos, ¿cuántas veces, por ejemplo, Dios nos ha dicho, ¿por qué te has enojado, hijo o hija? ¿Por qué ha decaído tu semblante? ¿Hay algún semblante aquí que en algún momento haya decaído? ¿Hay alguien que se haya enojado con las cosas de Dios? ¿Hay alguien aquí? Bien, tenemos una integrante aquí, muy bien. Ok. Entonces nos podemos dar cuenta, mis queridos hermanos y hermanas, que esta escritura se vuelve a hacer realidad. ¿Me explico? Porque entonces volvemos y entonces tendríamos que hacer, fíjate, yo hice este ejercicio cuando recién empezamos. Cuando recién empezamos la plática, yo te hablé de lo que era la prueba. Seguramente Dios Padre le preguntó a Caín, le dijo, a ver, fíjate muy bien lo que es la prueba, para que entiendas lo que es una prueba. Yo no necesito ponerte a prueba, pues. Como que esta cita avala el que no tenemos, que Dios no nos pone a prueba. ¿Me explico? Porque fíjate muy bien. Si algo hacía nuestro Señor Jesucristo, y en algo tenemos que ser imitadores porque estamos llamados a la perfección, es precisamente en que Dios, nuestro Señor Jesucristo, todo lo que hacía era bueno. Y los libros lo dicen, así lo dice. Y todo por cuanto Dios hizo fue bueno. Y todo lo que hacía nuestro Señor Jesucristo fue bueno. ¿Te acuerdas? Entonces, ¿qué es lo que Dios nuestro Señor nos pide? Para no sentirnos defraudados de Dios. Para no sentir que no hay respuestas delante de Dios. Tenemos que hacer siempre lo bueno, porque cuando hacemos lo bueno, entonces somos enaltecidos. ¿Ok? Somos enaltecidos. Entonces, mis queridos hermanos, estamos hablando de este cuarto tip, en donde el libro de Génesis, el capítulo 6, el verso 6 y 7, nos dice, entonces Yahvé dijo a Caín, ¿por qué te has enojado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si hicieras lo bueno, ¿no serías enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta acechando con todo. Tú lo dominarás. Fíjate muy bien, esta cita trae cualquier cantidad de revelaciones y de cosas que ya sabemos. Ajá.
Fíjate, pareciera que esta cita, decía antes, es como si justificara lo que hablé en un principio, de que si la prueba, si Dios nos probara, ¿qué caso tiene? O sea, sería ilógico decir, es que Dios me prueba. Porque Dios no me puede probar, porque Dios sabe perfectamente que si yo escojo el buen camino, me voy a sacar 10 y tú te vas a sacar 10 y te vas a sacar 100, ¿me explico? Entonces, esto es igual. Y entonces le dice a Caín, y entonces le dice a quien me está escuchando. Entonces Yahvé dijo a Ari, a Ángela, a Claudia Houston, a Jimena, a Carlos, a Nata, a Raquel, a Rosy, a Yanderi, a Anaís, a Claudia, a Gaby, a Mirka Polesota, a Rochi, a Sandra, a Janet, a Claudia, a José Luis. ¿Por qué te has enojado y por qué ha decaído tu semblante? Si hicieras lo bueno, ¿no serías enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta acechando con todo. Tú lo dominarás. ¿Ok? Fíjate muy bien. Aquí me están leyendo todos, ¿verdad? Fíjate muy bien. Esta cita es interesante. ¿Te has enojado con Dios? Algunos en la plática anterior dijeron que sí, hay muchos que sí estuvieron, otros que no estuvieron. Vuelvo a preguntar, ¿te has enojado con Dios? Bien. Sí ha habido enojados con Dios, claro. Ha habido enojados con Dios. Mira, no está... Bueno. Ok. Entonces, te pregunto ahora, ¿ha decaído tu semblante? ¿Estás triste? ¿Hay alguien aquí que se haya sentido triste alguna vez por el camino que ha tomado delante de Dios? Hay muchas razones por las que nos podemos sentir tristes, pero estamos hablando de las cosas de Dios, ¿me explico? Y fíjate muy bien, haciendo y siendo sinceros, en una plática que vi relacionado a esto, me decían, no, yo raras veces me siento triste, yo raras veces me puedo sentir mal, al contrario, yo siempre estoy de ánimo y demás, qué bueno. Y le digo, oye, pero ¿por qué hace ratito, por qué el otro día nos viniste y nos dijiste que dónde está Dios, que por qué Dios, que para qué Dios te pone esta prueba, que mejor no hubieras vivido? Pues, o sea, tu felicidad es aparente entonces, ¿no? Porque, como lo hemos hablado muchas veces aquí, no es lo mismo que un santo triste que un triste santo. Nosotros, ¿a cuál pertenecemos? ¿A los tristes santos o santos tristes? Como diría Batman, ¿no? A lo que voy es esto. Hemos hablado, y hoy se habló en el chat del WhatsApp, de la vida de congruencia, y no lo hago por crítica a nadie. ¿Qué escribimos? ¿Qué decimos? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo oramos? ¿Qué oramos? ¿Qué hablamos? ¿Qué decimos? ¿Qué predicamos? Porque de la abundancia del corazón habla el espíritu. ¿Me explico? ¿Qué dices tú? Si yo pregunto, por favor, ponme una calificación aquí, ¿cómo te fue? La calificación es más o menos bien, excelente y mal. Excelente, bien o mal. ¿Cómo te fue en el día? Por favor, escríbeme tu calificación. ¿Cómo te fue en el día? ¿Excelente, bien o mal? Bien. Ok. Ya salió un excelente. Carlos le fue excelente. Bien. Aquí tenemos excelencias y tenemos bien también. Ok. Hay alguien que le fue mal aquí. Bueno, se me hace muy honesto el comentario, pues. Yo solo tendría una gran duda. ¿Por qué nos fue bien? Hace ratito yo te pregunté y te dije, si estuvieras en examen, ¿qué calificación sacarías? Todo el mundo escribió 10. Bien no es 10, ¿no?
Entonces ya me perdí. ¿Por qué entonces en unas cosas escribimos 10 y en otras cosas escribimos un 7, un 8 y en otras reprobamos? Ya no entendí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me explico? Escríbeme aquí por qué. Todo el mundo aquí puso 10, nadie puso 9. ¿Me explico? Hay quien dice espiritual 10. Acá ¿y en qué sacamos 7? O sea, que no es el espíritu, el profesional 50. Bueno, confiada y tranquila y paz en mi corazón. 5. Caray, a ver, vamos otra vez. Muchos aquí escribimos 10. ¿Cuál era tu calificación que sacabas ante lo que tenías delante de ti? Todos pusimos 10. ¿Por qué ahora no te sacas 10? ¿Me estás entendiendo? ¿Por qué no te estás sacando 10? ¿Qué sucedió? O sea, entonces en unas cosas sí saco 10 y en otras no. En unas áreas Dios está conmigo y en otras no. ¿Qué es entonces? ¿Por qué en unas sí y en otras no? Ya no entendí. ¿Qué sucedió? Bueno, entonces, para no empantanarnos con esto, porque no están escribiendo mucho, voy a volver a poner esta cita. Porque dudamos por las tentaciones, Dios está siempre. Fíjate cómo hay variedad de opiniones. Bueno, voy a poner otra vez esta cita. Cuarto tip, el libro de Génesis, el capítulo 4, versos 6 y 7 nos dice: entonces Yahvé dijo a Caín, ¿por qué te has enojado y por qué ha decaído tu semblante? O también pudiera decir, ¿por qué no sacas 10 en todo? Si hicieras lo bueno, ¿no sacarías 10 en todo? Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta acechando, ¿no es cierto? Pero entonces Dios confirma y dice, con todo lo dominarás. Dios aquí nos está dando una fórmula, con todo lo dominarás. O sea, que si tú no sacas 10 en todo, entonces no estás haciendo todo, ¿me explico? Bien, aquí ya alguien nos lo puso, que Claudia Houston lo puso y dice, no estoy haciendo todo bueno. Esa es la fórmula, pues. Bien, muy bien por Claudia Houston. Ahora estaba muy bien aplicada Claudia Houston, pues. Está haciendo falta por ahí Carlos, Jimena, no estén viendo el Chavo del 8, no estén en el Facebook. Fíjate muy bien entonces, pues. ¿Por qué en unas cosas sacamos 10 y en otras no? Porque entonces aquí, como nos aportó nuestra hermana Claudia Houston, dice, no estoy haciendo todo bueno. ¿Ok? Pero entonces, fíjate muy bien. Aquí voy a volver a poner el texto porque en el texto nos da la solución y nos da la advertencia también. Ok. A ver. Ahorita que estamos hablando de esto, yo creo que lo que menos debemos de hacer es sacar al Adán que tenemos dentro, ¿no? ya nos entendemos, ¿eh? No saquemos al Adán que tenemos dentro. ¿Me explico? No echemos culpas, pues. No echemos culpas. Vuelve a decir entonces el texto. En el verso 7 dice, si hicieras lo bueno, ¿no serías enaltecido? Pues si no lo haces, el pecado está a la puerta acechando. ¿Ok? Terminamos con esto. Con todo tú lo dominarás. Para que tú no te sientas avergonzado de Dios, ni creas que Dios no te da respuesta, tú tienes que hacer todo lo bueno para que seas enaltecido. Fíjate cómo lo que hemos venido hablando en este grupo, estamos hablando a su vez de lo que son los pactos. Si yo me voy a los pactos de lo que hemos venido hablando, en los pactos nos deja muy claro
que cuando nosotros no cumplimos los pactos, porque en los pactos hay reglas por cumplimiento y por incumplimiento, entonces el día de hoy no estamos viendo pactos. Pareciera que estamos viendo el tema de pactos, pero no, es un tema diferente. Estamos viendo los 11 tips para no sentirnos avergonzados de Dios. Y en el tip número 4 nos hace la referencia y nos dice, si hiciéramos lo bueno, si cumpliéramos el pacto, si cumpliéramos el contrato, tendríamos todas las bendiciones, pero si no, estamos entonces en el camino equivocado y hay que hacer un alto. Pero si queremos realmente ser bendecidos, domínalo con todo. Te voy a dejar una tarea. Fíjate, muy bien, te voy a dejar una tarea. Y me voy a dejar la tarea. Por favor, piensa detenidamente y haz un análisis. ¿En qué partes estás dominado? ¿En qué partes no estás haciendo todo lo bueno? Cuando aquí vamos a tener un examen, hacemos lo que llamamos un acordeón, que es un papelito o en algún lugar escribimos ahí como que las fichas que tenemos y las sacamos a la hora del examen. Pero como esto no es un examen ni es una prueba, tenemos más bien que estar conscientes que si nosotros nos damos cuenta que algo no está resultando bien, o que si la tentación nos está llevando, o que si las cosas no se están dando como debieran, entonces hay algo que no estamos haciendo bien. ¿Me explico? ¿Alguien tiene alguna duda? Porque con esto terminamos. Vamos en el cuarto tip de cómo no sentirnos avergonzados de Dios. Bien, tenemos una participante. Ok. Entonces, como te dije, lo vuelvo a apuntar. El capítulo 4 de Génesis, versos 6 y 7 nos dice entonces, entonces Yahvé dijo a Caín, ¿por qué te has enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si hicieras lo bueno no serías enaltecido, pero si no lo haces, el pecado está a la puerta acechando. Con todo, tú lo dominarás. Palabra de Dios. El resumen para terminar es esto, mis queridos hermanos y hermanas. Si algo está sucediendo en nosotros donde nos sentimos tristes, decaídos, con un semblante bajo, nos enojamos ante lo que estamos viviendo, quiere decir entonces que no estamos poniendo a Dios nuestro Señor con la ficha número 1. ¿Me explico? Sería momento de sacar la ficha número 1, porque sabemos entonces que cuando yo utilizo la ficha número 1, yo voy a tener por consecuencia la bendición, y al tener la bendición voy a ser enaltecido por Dios, voy a tener a Dios de mi lado por completo. Bien, Rosy nos da la fórmula: amarás a tu Dios sobre todas las cosas. ¿Ok? Carlos y Jimena, a través del libro de Deuteronomio 6:5, sacan la ficha número 1, en donde dice: amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. ¿Ok? Y entonces, cuando nosotros aplicamos esta fórmula, en automático tenemos todo para dominarla. ¿Me explico? Todo para dominarla. Vamos a orar ahí en donde estás. Yo voy a pedir a Claudia de Houston si puede hacer la oración para terminar en relación a lo que hemos platicado aquí, a lo que Dios nuestro Señor nos ha dado en lección, y que Dios nuestro Señor esté con nosotros. Hagamos estos 4 tips que hemos revisado nuestros, y el día de mañana sea un día diferente para nosotros. Nos ponemos en presencia del Señor, nos ponemos con la sangre preciosa del Señor Jesucristo, y esta noche yo te pido, Padre, que nos ayudes a recordar la lección que hemos aprendido esta noche, las lecturas que tú has puesto
para nosotros a través de José Luis, para que las pongamos en práctica, para que veamos claramente lo que tú tienes preparado para nosotros, el camino que tú nos has trazado. Pongamos en práctica y reconozcamos que solamente de esta manera nunca seremos defraudados por ti, nunca nos sentiremos defraudados por ti, porque tú eres un Padre amoroso, un Padre bueno, y renunciamos a todo pensamiento negativo, renunciamos a todo plan del enemigo de hacernos creer, de robarnos, de hacernos creer, de hacernos caer en la debilidad, en la tristeza, en el enojo y culparte de todo aquello que nos causa estos sentimientos. Yo reconozco amoroso, un Padre misericordioso, que nos has puesto esas lecturas esta noche para que reconozcamos y las pongamos en práctica, para que nos aprendamos a dominar, para que seamos fuertes, para que tengamos control de nosotros mismos, para que mejoremos en los aspectos de nuestras vidas que tú quieres que mejoremos, y para que no decaigamos, no renunciemos, para que demos fruto, porque sabemos que al final tú cumplirás las promesas que nos has hecho. Amén. Amén, amén, amén y amén. Bueno, pues ahí están 4 de los 11 tips que vamos a seguir compartiendo sobre cómo para no ser decepcionados de Dios. ¿Qué tal? Bueno, para mis hermanos de Facebook, ¿qué tal ya está? ¿Qué tal? ya logramos poner este brazo. Gracias a algunos hermanos que nos hicieron favor de ofrendar, pudimos ya comprar este brazo que, bueno, pues ya nos sirve para que puedan ver en Facebook las cortinillas. Bueno, pues qué tema tan interesante el día de hoy estamos viendo, un tema realmente de gran bendición, un tema que me gusta mucho que han participado todos, que hemos entendido bien, y qué puntuales las palabras de Dios, de verdad, qué puntuales. Me encanta, como te digo, porque aunque es un tema que ya se compartió en el 2014, abril del 2014, estamos hablando de 6 años casi, casi a 6 años de haberlos compartido. Entonces, pues bueno, a mí se me hace difícil que tengamos todavía frescas o vivas estas palabras. Como te dije también, ya Dios nos ha puesto en otro nivel de fe. Quiere decir que ya son otras las pruebas, ¿verdad? Son otras las luchas, que aunque ya hayamos pasado esto es algo muy importante. Mira, este tema lo empezábamos a ver, imagínate, en abril. Ya era un tema preocupante, porque muchos hermanos y hermanas se salían del grupo que había. Si tú escuchaste bien, teníamos un grupo de WhatsApp, un solo grupo de WhatsApp había, que yo lo controlaba en aquel entonces. Yo lo controlaba, eran 50 personas las que podían estar nada más, y persona que no participaba, pum, persona que yo sacaba. Esa es la realidad. Para quienes, bueno, yo creo que no hay nadie de los que vivieron en aquel entonces. Está, por ejemplo, el Lina. Pero hay varios que todavía están, pero se acordarán que habíamos 50 nada más. Si tú no entrabas a Skype, ¿va? Porque yo estaba todos los días, yo hacía los programas todos los días, aunque le tocara compartir, como siempre, a mi esposa Clau, a Sandy o a otros hermanos, a Lina. Alguien que yo veía que no entraba, no era continuo, con la pena te sacaba del chat, ¿verdad? Y aquí nomás trabajábamos quienes realmente queríamos trabajar. Hoy pues tenemos 60 chats, hay 60 batallones, gracias a Dios vamos por más, y hay muchos hermanos y hermanas pues que no escriben. Hay muchos batallones que están muy trabajosos, que tienen mucha información, que son muy creativos, hacen unas tareas excelentes, y bueno, pues otros que están apagados. Yo te invito a que si tú estás en un batallón que está apagado, comparte lo que has entendido hoy, lo que has compartido el día de hoy, mi hermano, mi hermana, y que de esta forma, bueno, pues
además de tú ser ayudada y ayudado, ayudes a más hermanos y hermanas, ¿no? Dale me gusta al programa, por favor, ya sea que me estés viendo a través de Facebook o de YouTube, dale me gusta para que se pueda duplicar y replicar un mayor número de veces, por favor. Ajá, y que, bueno, pues lo pueda ver un mayor número de hermanos y hermanas. También, como siempre te lo digo, y para muchos sea una aburrición, ¿verdad? O aquí sea donde le cambian, ya ni siquiera se despiden, dice el señor director. Ayúdanos, por favor, apóyanos, por favor, con la bendición de tu ofrenda. Haz llegar tu ofrenda, mi querida hermana, mi querido hermano. Ajá, porque con esta ofrenda, tú lo sabes, pues nosotros nos ayudamos a llevar más palabra de Dios, sostenemos este ministerio. Mi esposa Clau y tu servidor trabajamos de tiempo completo. Y bueno, pues si tú no quieres verlo como ofrenda, bueno, yo te invito para que lo veas como un agradecimiento, ¿verdad? Haznos llegar una ofrenda, mi hermano, mi hermana, por favor. Te lo pido de todo corazón para que podamos seguir llevando la palabra de Dios, ¿ok? Esa es la invitación y bueno, pues ese es el mensaje. Si tú quieres, por favor, pues bueno, escríbeme un mail a joseluisalazarpp@hotmail.com y bueno, pues bendeciremos tus ingresos en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuánto te costaría un psicólogo, un psiquiatra, un terapeuta? Bueno, pues pagarían mucho más de lo que ofrendas. Bueno, pues aquí con lo que tú apoyas, eres bendecido. No cobramos nada de lo que hacemos, pero sí, bueno, pues agradecemos la ofrenda. Aunque te vayas, aunque se vayan muchos y digan, ahí nos vemos, yo no oigo temas de ofrenda y nos vemos, no me interesa, no me importa. A mí me gustan las cosas gratis, yo no soy agradecido, no soy agradecida. Para mí no es el mensaje, pues bueno, a veces, yo creo que a veces muchos piensan que hay mucha gente que ofrenda. Yo te puedo decir, te voy a decir algo, no hay más de 30 personas que ofrendan, ¿eh? Te puedo decir de ayuda uno en uno, de que con los que comparto, si yo quitara a los hermanos y hermanas con los que trabajo de ayuda uno a uno, te puedo decir así con la mano en la cintura que no hay más de 25 personas que ofrendan. Así te lo pongo y no tengo por qué decir mentiras, ¿eh? Si yo quitara a los hermanos de ayuda uno a uno, no hay más de 25 personas que ofrenden al ministerio. Nomás para que te des una idea, ¿verdad? Qué terrible está la credibilidad sobre la ofrenda. Qué triste, es una tristeza, ¿verdad? No podemos armar una página web porque no hay un fondo, porque no hay quien pueda yo pagarle a alguien que lo haga. Ya salió un hermano al cual bendigo, a mi hermano Joel, que dijo, profe, yo voy a servir en esto. Ya se está poniendo pilas, pero también hay que hacer una inversión. Ajá, y lo más triste es que muchos reciben, ¿verdad? Muchos reciben de aquí de la palabra, muchos reciben de aquí del ministerio, ¿no? Pues bueno, no ofrendan y de verdad pues que es triste, ¿no? Imagínate que un día Jesús Clau y yo digamos, bueno hermanos, vamos a tener que cerrar el ministerio, los programas, porque Clau se va a tener que emplear o también yo vamos a tener que volver a buscar trabajo porque pues no salimos con las ofrendas. Sería muy triste llegar a ese punto, ¿no? Entonces, bueno, no va a suceder, yo estoy seguro, ¿verdad? Que será lo último y sí, pues bueno, pedirle a Dios, Señor, que toque tu corazón y a través de tu ofrenda podamos seguir creciendo, mi hermano y mi hermana. Ese es el llamado crecer, ¿ok? Bueno, pues vámonos. Quiero despedirme de mis hermanos que nos ven a través de Facebook. En Facebook nos puedes ver bueno, mándame un mensaje, por favor, a joseluisalazarpepe@hotmail.com. Los medios para ofrendar son PayPal, MoneyGram, tiendas Oxxo en México, transferencias a Banorte y Bancomer por vía Home. Mándame un mail y dime, profe, ¿cómo puedo ofrendar? Y te hago llegar la información. Dios toque tu corazón y sobre todo y muy importante, mis hermanos y hermanas que nos han hecho favor de ofrendar, Dios bendiga sus ingresos y sean llevados a purificación, nunca más para perdición, ni en ti, ni en tu esposo, ni en tu esposa. Esa es una gran bendición.
Bueno, pues vámonos, me despido de mis queridos hermanos que nos ven en Facebook. Para entrar a Facebook, búsquenos con las iniciales del ministerio, JSMYF Internacional, Jesús Salvando Matrimonios y Familias Internacional. Le das me gusta a la página y ahí podrás ver este y muchos programas devocionales diarios. Es un trabajo extraordinario el que hacen muchos hermanos y hermanas, más también los hermanos que escriben diario para hacer un devocional. Quienes están al cargo de las redes sociales hacen una labor extraordinaria. Utilízalas, por favor. Me despido de Facebook, que Dios te bendiga. Muchas gracias. Hasta mañana en el programa de testimonios. Viernes de testimonios el día de mañana. No te lo puedes perder. Adiós. Y bueno, para mis hermanos y hermanas que nos hacen favor de ver también a través de YouTube, no se lo pierdan. Mañana tenemos un programa que va a ser de gran bendición. Viernes de testimonios de conversión y restauración matrimonial para gloria de Dios. Nos vemos, que Dios te bendiga, que te vaya muy bien, que tengas muy buena noche. Para quienes nos ven en Europa o en España, bueno, para quienes nos ven en Europa, un saludo a mis hermanos de Alemania, mis hermanas de España, mis hermanos de España también, a Diego en Italia, ¿verdad? Bueno, los queremos, a mis hermanos también, a mi hermana de Aruba, a mis hermanas de Cuba, a todos pues, los que nos ven en algunos lugares fuera, también que Dios los bendiga. Nos vemos entonces 9 de la mañana el día de mañana. Adiós.